El ethos, el modo de ser o comportarse de un individuo, pasó a ser objeto de estudio de la filosofía en el siglo V a.C., cuando los filósofos griegos empezaron a preguntarse por el hombre. ¿Cómo debemos comportarnos?, sería la pregunta, pero esta no se formula en el vacío abstracto. ¿Cómo debemos comportarnos para lograr vivir una vida buena, para alcanzar la eudaimonia, palabra utilizada por Aristóteles, que hemos dado en traducir por felicidad, y sería efectivamente una determinada acepción del término, una calma, armonía, equilibrio, sensación de realización, de haber hecho lo que había que hacer, precisamente, pues la tradición griega identifica obrar bien con lograr la eudaimonia. Desde entonces, la ética, como rama de la filosofía, ha permanecido viva y a la vez con una fortísima inspiración en las propuestas éticas de los filósofos griegos clásicos, sobre todo Aristóteles, y los helenísticos y romanos, sobre todo estoicos y epicúreos. Todos buscaban la felicidad y sus propuestas son recordadas, rescatadas o retocadas por filósofos actuales sin cesar. En este vídeo vamos a analizar esa búsqueda de la felicidad desde dos perspectivas muy distintas, las dos con un fondo ético antiguo, pero que contribuyen a explicar también propuestas actuales y pensar sobre sus posibilidades de éxito. Se trata de dos películas, basadas las dos en libros que recogen a su vez hechos reales. Hidden Figures, en España, Figuras Ocultas, e Into the Wild, aquí, Hacia Rutas Salvajes. Figuras Ocultas narra la historia de 3 computadoras negras durante los primeros años de la carrera espacial. Los obstáculos que salvaron 3 matemáticas negras, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson, hasta convertirse en figuras importantes dentro de la NASA, son narrados con amabilidad e incluso algún giro cómico. La segregación racial que se mantenía en pie en el estado de Virginia, donde está el centro de la NASA en Langley, podría haber sido reflejada en un tono bastante más serio, pero aquí los problemas son sorteados casi de puntillas. La película se inicia con las 3 protagonistas en el arcén porque su coche las ha dejado tiradas de camino al trabajo. Llega un policía. Todos sabemos cómo pueden acabar los encuentros entre policías y personas de minoría étnica que tienen un coche que resulta raro que tengan. Pero aquí, después del susto inicial de las 3, la cosa acaba con escolta policial hasta el centro de la NASA al que tienen que llegar. Todo el mundo en la película supeditará cualquier otro interés o actitud al bien mayor que supone ganar la carrera espacial, y eso determina que en esta película no haya malos, por lo menos no del todo. Este enfoque ha sido criticado. Es demasiado ligera, demasiado amable, demasiado superficial, porque busca entretener por encima de todo. Y sin embargo, si escarbamos un poco, resulta que ese enfoque sí refleja la actitud real de las personas que vivieron esta historia. Y por eso, además de una peliculita agradable de ver, la historia que cuenta es un ejemplo clarísimo de cómo puede llegar a funcionar la ética aristotélica, o mejor, cómo se puede concebir la vida y el mundo desde un punto de vista acorde con la tradición griega de el todo es más que las partes, o incluso mejor aún, ver en un caso práctico a qué aspira MacIntyre con su propuesta de aristotelismo renovado. Alasdair MacIntyre cree central para la ética recuperar el telos, la finalidad. La finalidad siempre es y será la vida buena, pero MacIntyre incluye en su recuperación del telos la recuperación de las esencias. Contra el emotivismo en ética que MacIntyre identifica con todo aquello que rompe el marco comunitario porque acepta siempre el a mí me gusta o me disgusta, en vez de intentar guiar hacia el bien, MacIntyre quiere habilitar mecanismos que nos hagan recuperar la noción de que sí hay esencias, a través de la recuperación de las funciones,
hay buenos amigos, padres, hermanos, profesionales. De la noción de práctica, esa actividad que se aprende, se domina y se disfruta. El respeto a la tradición con la que se dialoga, pero primero hay que aceptar y dominar antes de proponerse modificarla. Todas cuestiones que pueden suscitar la duda de si lo que pasa de fondo con McIntyre es que es conservador y que resulta que se muestran en la peliculita agradable. Aquí aparece todo lo que puede salir bien siguiendo la propuesta de McIntyre. También resulta que se ven todas las condiciones que tienen que cumplirse para que eso salga bien. Primero y principal, el telos está por todas partes y actúa a todos los niveles. Estados Unidos en sí tiene un objetivo, en el marco de la Guerra Fría, ganarle la carrera espacial a los rusos, que de momento van primeros, gracias al Sputnik y a Yuri Gagarin. La NASA es un organismo creado con tal fin y es reconocido como lo más de lo más por todos, tanto los que trabajan allí como los que no. Ese es el contexto de fondo que da la finalidad última a absolutamente todos los que aparecen por aquí. Tan importante es que racismo y sexismo ceden ante el peso de la responsabilidad de esa teleología generalmente aceptada por todos los miembros de esa comunidad. Al final, la segregación racial se supera porque es más importante poder aprovechar el talento inconmensurable de estas matemáticas. Pero es que ellas mismas encarnan perfectamente lo que McIntyre tiene en la cabeza. Ellas, en el dominio de las matemáticas, sobre todo Johnson, la ingeniería, el caso de Jackson, o el Fortran, el primer lenguaje de programación, el caso de Von, encuentran su práctica que les lleva a la realización personal y les da su finalidad individual en el marco de su comunidad. Johnson, la principal protagonista de la película y la única que aún vivía en el momento de su producción, es presentada como un gran talento natural para la matemática que desde la niñez ha encontrado el contexto necesario para desarrollarse. La primerísima escena de la película muestra cómo, por recomendación de su escuela, sus padres se trasladan para que ella pueda tener acceso a la educación necesaria, gracias además a una colecta. Johnson está tan totalmente embebida por su esencia de genio de las matemáticas que es la más aparentemente despegada de la realidad de segregación racial en la que tiene que trabajar. Y de hecho, la Katherine Johnson real así se expresaba. Sí, la segregación estaba ahí, pero lo importante era estar trabajando ahí, haciendo esa tarea. La computación en la NACA primero y en la NASA después. Los cálculos orbitales para el éxito del programa espacial. Así, la película se puede permitir capturar esa prioridad con el toque humorístico de la canción de Pharrell Williams, que acompaña las interminables carreras de Johnson para ir al baño para mujeres de color en la otra punta del complejo de Langley y que Johnson solo proteste una vez en toda la película, cuando empapada tiene que dar explicaciones por sus largas ausencias. La situación es tan injusta, absurda, y es alguien tan valioso ya, que el problema, el del baño, queda resuelto ipso facto. Porque la función de sus jefes y supervisores, como hacen decir a Al Harrison, es la de encontrar al genio entre todos los genios de allí que les resuelva el problema de la reentrada en la atmósfera terrestre. Todos tienen función y es una función adecuada a una práctica que saben desempeñar. Todo acaba por ajustarse correctamente. Pero eso no quiere decir inmovilismo. A fin de cuentas, son 3 mujeres negras situadas por la historia a finales de los años 50 y principios de los 60 en Virginia. Una parte de su finalidad individual y como grupo es la de luchar por su emancipación, acabar con la segregación y derribar las barreras sexistas. Esto lo hacen con total conciencia y sin romper la baraja o entablando un diálogo con la tradición en términos de McIntyre. Aquí
no hay actos subversivos, pero sí cambios. Lo único ilegal que se muestra es a Vaughn robando un libro sobre programación de la biblioteca porque no se lo dejan sacar en préstamo. No está en la sección de color. Y, a fin de cuentas, ella paga sus impuestos que sirvieron para comprar el libro, como le dice a sus hijos, respetuosamente sentada en la sección de color del autobús antes de empezar a estudiárselo. Katherine Johnson acabará consiguiendo firmar informes, algo inaudito para una mujer y que recoge un dato real, a fuerza de intentarlo y de redactar informes impecables. Mary Jackson conseguirá estudiar para ser ingeniera, sorteando una odisea administrativa real, pero que sucedió en los años 50 y no cuando la sitúa la película, con paciencia, tenacidad y buenas maneras. Así, pueden ser amigas, lo que entendemos ahora por amigas, pasar tiempo libre juntas y divertirse, además de mantener una amistad basada en lo que entendían los griegos, una comunidad de principios y valores. Están luchando por lo mismo. Lo que beneficia a una, beneficia a todas, tal y como se dice en la película. Muestran todo tipo de virtudes, tenacidad, paciencia, valentía, responsabilidad. Y todo puede suceder, y de hecho sucedió, porque la finalidad es clara, su función está clara, su comunidad así lo entiende. Pero la cuestión es, ¿cuántas cosas se tienen que cumplir para lograr esto? Aquí simplemente vamos a mencionar dos. La comunidad está convencida totalmente de la bondad de la finalidad escogida. Y estas tres mujeres sí parecen tener una esencia. Las tres son incapaces de dejar de pensar y estudiar. Las tres necesitan absolutamente desarrollar en la práctica un talento que muy poca gente tiene. Y ese desarrollo es algo naturalmente destinado para ellas, muy aristotélico y acorde con la perspectiva de MacIntyre, parece. Pero es que esto se da por encima de todo, porque eso les gusta. ¿Qué pasaría si no hubiese convencimiento? ¿Qué pasaría si no gustara el papel reservado para un individuo en la sociedad? ¿Qué hacemos si no establecemos conexión emotiva con nuestro contexto, nuestra sociedad, nuestra actividad? La historia de Chris McCandless puede tomarse como muestra precisamente de ¿qué puede pasar si sientes que la base o la finalidad de tu comunidad es falsa? La búsqueda de la felicidad, entonces, ¿qué giro da? En 1990, Chris McCandless se graduó en la universidad. Procedió a donar todo su dinero, $24,000, a Oxfam, y partió en su viejísimo coche sin destino y sin decírselo absolutamente a nadie. Pasó a hacerse llamar Alex. Vivió todo tipo de aventuras y en abril de 1992 se internó en la naturaleza de Alaska para intentar sobrevivir solo durante unos meses. En septiembre de ese año su cadáver fue encontrado en un autobús abandonado cerca de una pista forestal. Sin rastros de violencia o traumatismos, se determinó que había muerto de hambre unas semanas antes. Su historia llamó inmediatamente la atención y fue recogida en un libro de Jon Krakauer primero y una película de Sean Penn después. Ambas muestran un enorme respeto por McCandless y hacen un esfuerzo por encontrar una explicación a lo sucedido, intentando aproximarse lo más posible a su perspectiva personal. Más allá de su calidad, han sido criticadas por glorificar a un irresponsable que murió tontamente muy cerca de una vía de escape, sin enterarse, y además se portó fatal con su familia. La documentación del libro es exhaustiva, pero deduce cosas por su cuenta que justificarían a McCandless. La película, con la necesidad de resumir la historia y la belleza de paisajes y entorno natural, obviaría las auténticas penalidades, la realidad de la marginalidad. McCandless en realidad representaría
lo contrario al hombre prudente que busca la virtud en el término medio entre dos vicios, lo contrario al hombre que sitúa por encima de su propio bienestar el de su comunidad. Pero estaba buscando, en realidad, la misma vida buena. Hasta los 22 años de edad, Chris McCandless hizo todo lo que se espera de un buen hijo, hermano, estudiante, pero estaba rellenando casillas en un formulario del que no se creía una palabra. Una vez cumplidos todos los trámites, desde su punto de vista, se lanza a la búsqueda de algo auténtico. Siente un anhelo, pero no encuentra nada verdadero en lo que le rodea. No entabla diálogo alguno con la tradición porque la percibe como falaz. Ha cumplido con sus obligaciones, para él absurdas, y corta con la mentira. Fin. El intercambio de regalos, que le quieran comprar un coche nuevo, que esperen que ahora vaya a estudiar Derecho. Los testimonios recogidos en el libro y mostrados en parte en la película presentan a McCandless como poseedor en realidad de una buena colección de virtudes. Es alguien inteligente, culto, trabajador, educado, que no dice que no a una tarea desagradable, que acaba lo que empieza, que ha corrido riesgos ya y ha pasado hambre de verdad en sus aventuras anteriores. Es capaz de entablar amistad y vínculos con quienes se va encontrando, pero no puede abandonar la idea de ir a Alaska exactamente a perderse y sobrevivir solo, como si así fuese a encontrar algo que le falta. La eudaimonia, a fin de cuentas también. La busca aislándose, poniéndose a prueba, leyendo. Busca lo importante, que no es lo superficial, darle un sentido al mundo y su vida en él. Busca algo verdadero frente a la sociedad, como dice en la película, porque no entiende por qué la gente es mala con los demás tan a menudo, ni el control, ni juzgar a los demás. Su actitud es opuesta a la de las computadoras de figuras ocultas. No sigue las normas y reglamentos. Se salta las prohibiciones de paso, las vedas de caza. El gobierno no tiene derecho a decirle cómo vivir. La desobediencia civil es un deber. Vivir al margen es un deber. McCandless ve la civilización como veneno. Tiene que alejarse de ella. Es admirador de Tolstoy como autor literario, pero también admira cómo renunció a su riqueza y posición y buscó el ascetismo, y admirador de Henry David Thoreau. Claro, de hecho, está buscando la felicidad igual que Thoreau, en Walden, alejado del mundo civilizado que representa lo falso, y en contacto con la naturaleza, lo verdadero, como afirmación de libertad y búsqueda de la verdadera finalidad del hombre. Es lo mismo siempre, la eudaimonia. Thoreau se vincula a estoicismo y epicureísmo, curiosamente, las corrientes helenísticas, las que florecen cuando la civilización se puede ver como excesiva, equivocada, voraz, falsa. McCandless no sobrevivió su experiencia y no se sabrá nunca qué habría hecho después. La felicidad solo es real cuando es compartida, se le muestra anotando en sus últimos días. La búsqueda de la felicidad es la misma en las personas protagonistas de estos hechos reales. La óptica es diametralmente opuesta. La necesidad de telos parece existir. La oscilación entre la vía aristotélica y las helenísticas parece condenada a repetirse.